Argentina. Traemos a Mariano Guerra, que sabe un montón de cosas, que ha leído un montón de papers y que nos viene a contar ahora de un recorrido por el laberinto de las representaciones. Todo es tuyo. Gracias. Fuerte el aplauso. Gracias, Brujo. Aclaración inicial, bueno, soy Mariano, soy cofundador de esa empresa que es muy chiquita y no estamos contratando, no se preocupen. Me olvidé pasar el corrector ortográfico por los slides, así que es un ejercicio para ustedes. Voy a empezar rápido porque voy a hablar rápido y mucho, con el micrófono alejado. El título es un paseo por el laberinto de las representaciones, para hacerlo un poco misterioso y flexible en lo que iba a decir, pero es un conjunto de ideas que creo que son un todo. Voy a intentar hacerlas un todo y que sea entendible, pero a su vez es un laberinto, así que puede que yo me pierda, puede que ustedes se pierdan, pero espero que no nos perdamos nada. Y bueno, con un título tan misterioso me pregunté cómo arranco una charla con ese título, así que pensé que haría Rich Hickey, creador de Clojure, quizás no lo conocen. Él se caracteriza por básicamente buscar una palabra en el diccionario y dar una charla, así que busqué la definición. Mi asesor de memes es David Chaos, gracias por ese meme. Entonces busqué la definición de representaciones, estuve buscando una palabra, es la que más o menos mejor encajó, pero no sé si perfectamente. Y busqué varias definiciones y no me gustaron muchas, estas son más o menos las dos que me gustaron. Una imagen, modelo u otra representación de alguien o algo, un estado mental o concepto considerado correspondiente a la cosa percibida. El segundo está bueno, estado mental o concepto considerado a la cosa percibida. Ya que hablamos de laberintos, ¿qué haría Borges para arrancar una charla así? Y supongo que Borges lo que haría es buscar la palabra diccionario en el diccionario. Y en su diccionario, obviamente, diría diccionario, véase diccionario, porque, obviamente. Y como no me servían como para arrancar, dije, bueno, ¿qué haría Humpty Dumpty? Un personaje de Alicia en el País de la Maravilla. Y él dijo en ese libro, cuando usa una palabra, significa solo lo que yo elijo que signifique, ni más ni menos. Así que yo voy a definir qué significan representaciones. Y vamos a empezar con más o menos un ejemplo. Hay físicas en la sala, no me arrojen objetos. Voy a decir algo sobre física, medio vieja, así que no importa. Un tal Claudio Ptolomeo vivía en Alejandría hace como, no sé, 2000 años, un poco menos. Era astrólogo y astrónomo, ambas. En ese momento no eran muy distintas. Y como mucha gente a lo largo de la historia miraba el cielo y trataba de entender qué estaba pasando. Y también tenía la tarea de tratar de predecir qué es lo que estaba pasando. Entonces observó la parte más simple, es que la mayoría de las estrellas parecían girar alrededor de la Tierra como en una esfera, lo cual hacía bastante fácil predecir su posición, porque es un círculo. Pero después observó que había otras estrellas que eran medio raras, que iban para adelante, en un momento se frenaban, iban para atrás, se frenaban y iban para adelante de nuevo. A esas estrellas raras le llamó, no sé si él, pero alguien, planetas, del griego wanderer, como alguien que divaga, porque no eran estrellas normales, andaban divagando por el cielo. Algunas explicaciones eran que eran dioses, otras explicaciones eran que estaban vivos. Pero bueno, cuando tuvo que tratar de predecir o crear un modelo que pudiera explicar el comportamiento del Sol, de las estrellas y de estas estrellas medio raras, buscó herramientas para poder hacer eso. Estas herramientas fueron la geometría, la matemática, la aritmética, los números. Y bueno, había una idea de la geometría, era que si un dios había creado todo esto, seguro había usado la forma más perfecta para que todo funcione, o sea, el círculo, una especie de geometría divina, y y observó también, aparte de lo que pasa en el cielo, lo que pasa en la Tierra, básicamente que la Tierra era distinta a todas las otras cosas porque claramente no se movía, porque estamos acá y no vemos que nada se mueva, y si saltamos, no nos desplazamos, digamos, nos quedamos en el lugar en el que saltamos. Entonces dijo, bueno, esta es mi representación abstracta del sistema solar, la Tierra está en el centro, no gira, estática, todo gira alrededor de la Tierra claramente, porque lo podemos observar. Hay cosas que son las estrellas, hay otras cosas que son los planetas, sean lo que sean, y bueno, y el Sol que gira alrededor de la Tierra, y
eligió el círculo como la forma para tratar de describir este modelo abstracto, este conjunto de cosas y reglas que gobiernan las cosas, usando matemática y geometría, y se encontró con el problema de que es bastante difícil que algo que va para adelante, va para atrás y va para adelante con un círculo. Entonces dijo, bueno, es un círculo, pero ese círculo tiene otro círculo. El círculo más grande se llama deferente y el círculo más chico se llama epiciclo. Y eso le permitía aproximar bastante bien el comportamiento de los planetas. Tenía otro problema, que era que digamos, los días no duraban lo mismo en la Tierra, y si el Sol giraba perfectamente en un círculo alrededor de la Tierra, digamos, había un problema. Entonces le agregó como otra extra al modelo, que era que podía tener el centro del epiciclo podía estar desplazado por un offset, así que, digamos, lo llamaríamos hacks nosotros, como que va agregando complejidad al modelo. Y lo aproximó bastante bien. Siempre tenía un margen de error, y el planeta que más le generaba problemas era Marte. Entonces algunas personas empezaron a agregar epiciclos a los epiciclos. Básicamente más hacks, digamos, parchemos hasta que le aproximemos. Lo interesante que si hubiera seguido agregando círculos, creo, pregunté a un físico y me dijo que sí, estaba haciendo básicamente la transformada de Fourier. Estaba tratando de escribir una curva con una sumatoria de círculos, o sea que si hubiera tenido una calculadora podría haber descrito y predecido la posición de los planetas solamente con círculos, con más círculos, con más círculos, pero claramente sabemos, como Kepler, como 15 siglos después, que ese no es el modelo abstracto de cómo funciona el sistema solar. Y si cambiamos las reglas del modelo abstracto, o la representación abstracta del problema, la solución al problema es muchísimo más simple, y cambiamos los círculos por elipses y sacamos la Tierra al medio, y no tenemos que hacer complejidad de círculos con círculos con círculos con offset, y los planetas no son distintos al Sol, y no son distintos a la Tierra, no son distintos a la Luna y no son distintos a las estrellas, simplemente son lo mismo, y se simplifica muchísimo la solución. Básicamente había elegido una representación abstracta incorrecta y estaba tratando de parcharla con la geometría y con la aritmética, tratando de, digamos, solucionar los problemas que había obtenido por elegir una representación abstracta incorrecta. Y ahora voy a dar otro ejemplo, por si ya los perdí, volvamos a donde nos perdimos. Hablo de representación abstracta y concreta. Los números son una representación abstracta. Hay muchas formas de representar concretamente qué es un número. Números romanos, números piano, no sé cómo se pronuncia. Números decimales. Si tenemos estos dos números, alguien tiene 3 segundos para decirme qué relación tienen estos números. Pues si le pegan, me muero. ¿Cómo? ¿Uno es la mitad del otro? No. ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¡Wow! No, respuesta incorrecta. No me arruiné de esto. Uno es el espejo binario, podríamos decirlo, del otro. Lo que podemos llegar a hacer con un XOR y una máscara binaria todo en uno es una representación binaria del mismo número, o sea, una representación concreta del mismo concepto abstracto pero distinta, y podemos llegar a la misma relación haciendo lo que se llama shift left, que es una operación binaria que básicamente inserta ceros por la derecha, mi derecha, su izquierda supongo, y esta hace lo mismo. Y hacer un shift left básicamente es hacer potencias de 2 en binario. El número son los mismos, pero si cambiamos la representación concreta nos permite ver o hacer operaciones más fácil. Por ejemplo, en una CPU, si tenemos que hacer una multiplicación de un número por sí mismo o hacer una operación de potenciación donde el exponente es una potencia de 2, es muchísimo más rápido en una CPU hacerlo con shift left que hacerlo con una multiplicación, simplemente porque es una operación que en binario es más eficiente. ¿Qué relación hay entre estos dos números brujos? No le pegue de nuevo porque nos vamos todos acá. Uno es 10 veces la multiplicación de él por 10, que en decimal es muy fácil, obviamente porque es la base. Multiplicar por 10 es simplemente poner un 0 a la derecha. Es el mismo número, o sea, son los mismos números, y operar en uno o en el otro es más difícil. Vamos a tratar de explicar un poco esto de que estaba diciendo, la representación abstracta y concreta. Como ya lo dijo la definición del diccionario, es un estado mental o concepto considerado correspondiente a la cosa percibida. Normalmente
La representación abstracta es, digamos, un modelo mental o abstracto que usamos para entender o comunicar, y es como un conjunto de, digámoslo así, de objetos o sustantivos y operaciones o verbos sobre esos sustantivos, con el que pensamos, nos comunicamos y abstraemos algo normalmente percibido, es un problema de la vida real, pero puede ser un concepto abstracto. Digamos, podemos trabajar directamente sobre un concepto abstracto. Pero es como lo percibimos, o sea, es como una traducción de algo que percibimos. La representación concreta, no di ejemplos de abstracta, pero bueno. Representación concreta es cómo hacemos para bajarlo eso a una forma que nos permita operar de una manera. En el caso del ejemplo del sistema solar, representaciones de números con una base determinada, aritmética, geometría. Si hubiéramos hecho operaciones de exponenciación o multiplicación o división con números romanos, hubiera sido bastante más divertido y esto hubiera durado bastante más. Hay dos otros conceptos que me parece que se asocian a estos conceptos de la representación abstracta y completa, que están en un libro que se llama The Mythical Man Month, que no sabría traducir, el hombre mítico del mes o algo así, que es la complejidad esencial y la complejidad accidental. La complejidad esencial es complejidad asociada al problema real, a la cosa. No podemos quitar, si estamos tratando de hacer predicción de la posición de los planetas del sistema solar, no podemos quitar la complejidad de la gravedad o de las leyes de Newton o de la relatividad. O sea, es complejidad que no se puede evitar porque es parte del problema que estamos tratando de resolver. La complejidad accidental es de la representación del problema, es toda la complejidad que nos trae la forma en la que decidimos operar y resolver el problema. Por ejemplo, si decidiéramos hacer geometría con números romanos, sería bastante complicado. Sería una complejidad que la elegimos porque elegimos una representación concreta que no es la más adecuada para operar, y no tiene nada que ver con el sistema solar. Digamos, el sistema solar le importa bastante poco los números romanos, o los romanos en particular. Estas son todas mis opiniones, así que no lo tomen como dogma de nada. Una buena representación permite realizar operaciones comunes y útiles de manera simple y eficiente. Hay una frase en inglés que está buena, que es hacer las cosas fáciles y las cosas difíciles posibles. Make easy things easy and hard things possible. Y hacer posible realizar otras operaciones. No vamos a elegir una representación que solamente nos permita hacer lo que particularmente necesitamos en este momento, porque pasado mañana vamos a necesitar quizá otra cosa y estaría bueno que se pueda. No permite realizar operaciones inválidas, o al menos lo hace difícil. Hay otro concepto que es muy interesante, que es que una buena representación hace imposible, o al menos muy difícil, representar estados inválidos. O al menos hace muy visible cuando estamos en un estado inválido, cuando estamos realizando una operación que no es correcta en el modelo que estamos tratando de resolver. Una buena representación también minimiza la cantidad de complejidad accidental. Idealmente, la complejidad de la solución del problema tendría que ser casi exactamente la complejidad esencial del problema. Obviamente no, porque digamos, cuando trabajamos con herramientas, cada herramienta tiene su complejidad y bueno, creo que no hay ninguna representación que nos permita resolver el problema sin ninguna complejidad extra. Una buena representación pone la representación concreta al servicio de la representación abstracta. Esto tiene que ver con lo que dije antes. El problema que tenía Ptolomeo no era que fuera un mal matemático o que supiera poco de geometría o que no fuera inteligente, era que cometió el error de elegir la representación abstracta incorrecta, y después se pasó él y científicos, no sé si eran en esa época, pero matemáticos y astrólogos y astrónomos, 15 siglos tratando de encontrar cuántos epiciclos le podían agregar para poder describir correctamente y predecir la posición de Marte. Entonces, para mí es importante, lo dijiste vos hoy, la mañana, sentarse un rato a pensar. Rich Hickey le llama hammock time, digamos, el tiempo que uno se siente en una hamaca a pensar en el problema y tratar de entenderlo bien y modelarlo bien antes de elegir una representación concreta como Elixir o los números romanos para resolverlo. Una buena representación abstracta tiene integridad conceptual, y se concentra en el qué. El concepto de integridad conceptual también es de Fred Brooks, creo que está en ese libro, en el libro de Design of Design, sí, creo que es Design of Design,
que es que si nuestro modelo abstracto es así como el modelo abstracto de Ptolomeo, que empezamos a agregar, bueno, sí, también puede haber un offset, y si queremos a Marte le podemos agregar más el biciclo. Cuando te lo estamos explicando y empieza a ser medio raro, o estamos usando la abstracción, por ejemplo, no sé, de gossip, y agregamos el concepto de ave. Iba a decir, pero si toda tu abstracción se basa en gossip, ¿por qué ahora hay animales en tu abstracción? Hay algo raro ahí, digamos, repensa todo el concepto porque se está complicando. Y ponemos la representación concreta al servicio de una representación abstracta que tiene integridad conceptual y se concentra en el que es, lo podemos decir de otra forma, que es declarativa, por decirlo así. Describe el problema, no describe cómo solucionar el problema, sino describe el problema. Y ejemplos de esto es por qué SQL tiene 50 años y sigue existiendo. Es porque se basa en un concepto abstracto que se llama álgebra relacional, que se definió antes de que alguien implementara SQL por primera vez, y es un concepto matemático, tiene operaciones claras, tiene propiedades claras y funciona, se puede probar que es consistente. Hay otros ejemplos como Datalog, que se definió un modelo para hacer queries un poco distinto y a mí parece más interesante que SQL, que se definió primero conceptualmente y después las implementaciones. Lisp, primero fue un paper con la implementación de Lisp en una hoja. Eso es interesante también, que sea conciso. Y luego lo implementaron. Otro es APL, un lenguaje que nadie conoce, que se llama APL, y es A Programming Language. Kenneth Iverson escribió una notación matemática concisa y consistente, y IBM le pagó para que lo implemente un compilador para eso. O sea, todos pensaron bien el modelo antes de... y por eso siguen existiendo. Una buena representación concreta tiene lo que se llama simpatía mecánica. Esto lo definió un corredor de Fórmula 1 llamado Jackie Stewart, y lo trajo al software, creo que alguien que se llama Martin Thompson, que dijo, Jackie Stewart dijo, para saber manejar no hay que ser ingeniero mecánico, pero hay que saber al menos cómo funciona un auto. Y básicamente tiene razón, digamos. Tenemos que saber que no podemos ir en quinta a 200 y meter una rebaja primera, porque no van a pasar cosas buenas. Y la representación concreta, bueno, mapeo al software, perdón por irnos a los autos. Si estamos haciendo una base de datos o escribiendo el disco, y el disco que tenemos es uno de esos discos que están en extinción, que son los que giran, la operación más básica de ese disco es leer, al menos, depende el tamaño del segmento mínimo, pero 4 kilobytes suele ser o más. Entonces, si estamos haciendo almacenando y leyendo de ese disco, no tiene sentido escribir un bit y leer un bit, porque la operación mínima de ese disco va a ser leer 4 kilobytes. Así que podemos meter un montón de redundancia, información extra, y podemos decir que estamos desperdiciando disco, pero no estamos desperdiciando disco. El disco, para escribir un bit, va a usar 4 kilobytes. Y si vamos a escribir más de 4 kilobytes, lo mejor es escribir secuencial y leer secuencial, porque el disco gira y el tiempo que el cabezal toma en posicionarse en un lugar es la mayor latencia de la operación. Entonces, una vez que se posiciona en un lugar, si todo lo que hay que leer es contiguo, va a ser casi gratis. Va a ser lo mismo leer un bit 4 kilobytes y 16 megabytes, va a ser todo lo mismo. Esto es lo que se llama más o menos simpatía mecánica. Y bueno, la representación concreta se concentra en el cómo. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con Elixir. Quizás en un principio estaba diciendo que se termine el tiempo, empiecen a aplaudir y no se den cuenta que yo no programo en Elixir. Yo vengo de una tribu que nos vemos así cuando venimos a la conferencia de Elixir con una patineta. Vengo de la comunidad Erlang, programo en Erlang hace mucho, desde antes que existiera Elixir, así de hipster. Y bueno, cuando Brujo me invitó me dio un poco de culpa no saber programar Elixir. Así me hice tutorial, también me da un poco de culpa eso. Así que dije, bueno, ¿cuál es la forma más obvia de superar el síndrome de impostor, a pesar de que soy argentino, que no es algo que nos pase esa vida? Y dije, tengo 2 meses, ¿qué puedo hacer para aprender Elixir? Y hice lo obvio, que fue básicamente crear un proyecto que toma un código de Erlang y lo traduce a Elixir. Ese proyecto se llama F, que no es FN, me gusta confundirlos. Es Erlang Flavor Elixir, está ahí, son los primeros en saber de esto. Básicamente le damos un archivo en Erlang y escribe Elixir, el Elixir equivalente. Y bueno, a partir de ahora no me queda otra que hablar un poco al menos de algo que se le pase cerca a Elixir, y vamos a ver qué representaciones hay en el mundo de Erlang OTP Elixir.
y cuándo es útil usar estas representaciones, cómo las usa Erlang, cómo las usa Elixir. Y vamos a usar obviamente código en Erlang y en Elixir. Digamos que tenemos un módulo en Erlang así, no importa, no hace falta que entienda la sintaxis, pero es un módulo que se llama FUT, exporta dos funciones que reciben dos parámetros, la primera llama a la segunda con el orden de los argumentos invertidos. Y digamos, ¿cómo implemento algo como esto? Esto es una mezcla de compilador, transpilador y pretty printer. Y obviamente soy vago, así que no implementé mucho, simplemente agarré la mayoría de las cosas del código de Erlang y de Elixir y implementé cosas en el medio. ¿Cómo traduzco esto a Elixir, digamos? O cómo que esto también es cómo hice esto, cómo funciona un compilador, cómo funciona un pretty printer, básicamente. Tomo el código de entrada y, digamos, a los humanos nos gusta escribir en un teclado secuencia de bytes o caracteres, a la computadora le gustan las estructuras de datos más semánticas, con más información, más metadatos, más significado. A nosotros nos gusta no repetirnos, la computadora le gusta toda la información necesaria para contextualizar cada operación. Así que como empezamos a operar, lo primero que hacemos es agarramos esta secuencia de bytes y la traducimos en algo que le gusta a la computadora. El primer paso es lo que se llama un tokenizer o lexer, que básicamente toma una secuencia de bytes y la transforma en una secuencia de estructuras de datos que describen cada token, cada palabra, cada componente que tiene sentido en el programa. Así se hace. Leo el archivo en la primera línea, lo convierto en una lista, y le llamo al módulo scan, que es el lexer de Erlang, y le digo que parse esa string que es una lista, y me devuelve OK y una lista de tokens, y eso se da así. Corté la lista y un poquito las cosas. Es una secuencia de tuplas de 2 o 3 elementos que nos dice acá hay un átomo en la línea 4, al compilador la línea 4, la línea 9, la 56 le importa bastante poco, pero sí le importa, nos importa a nosotros que cuando nos reporta un error nos diga más o menos la línea que está, aunque sea, y también sirve para los stack traces. Entonces hay información contextual que vamos arrastrando en las representaciones simplemente porque va a ser útil en un momento en el futuro y porque es útil para los humanos, pero a la computadora no le importa si usamos una línea o 100 líneas para escribir un programa. Entonces el primero es un átomo en la línea 4 que es F1, el segundo es abrir un paréntesis, y el tercero es una variable de tipo A. Las operaciones a este nivel que se suelen hacer, o que digamos esta representación nos permite hacer muy fácil, es descartar comentarios porque son solo para los humanos, descartar el formato, no le importa mucho si un salto de línea tiene un enter o 15. En Erlang en particular acá se procesan los includes y los macros, porque en Erlang los macros son léxicos, a diferencia de en Elixir que son sintácticos. Entonces lo que hace el lexer es que cuando ve un include, agarra el token siguiente, va a buscar ese archivo, lo tokeniza y lo inserta en el stream de tokens. Es bastante rudimentario. Y los macros es igual. Expande el macro e inserta el stream de tokens. Eso significa que en Erlang podemos tener macros que son sintácticamente incorrectos. Pero acá esto nos va a venir a morder en el futuro. Descartar los comentarios y descartar el formato. Cuando queremos hacer un pretty printer nos va a venir a afectar. Un problema cuando estamos yendo de una representación a la otra es lo que llamo lost in translation o no sé cómo se traduce. Perdemos cosas en la traducción, descartamos contexto o información que en una fase posterior nos vendría muy bien, o en un uso que no habíamos pensado todavía, lo necesitamos y lo descartamos. Es difícil construir el código original al 100% por todo lo que se descartó. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un pretty printer, queremos mantener los comentarios y hay cierto tipo de formateo que las personas quieren mantener. Por ejemplo, hay algunos pretty printers que uno puede decir, la siguiente línea no me lo reformates porque no sé si es una lista en particular que tiene un formato, quiero mantener el formato para que sea más fácil de leer o más fácil de modificar. O si estoy haciendo una herramienta de refactoring, si descarto todo el formato y descarto todos los comentarios, digo, le nombro la variable A a B y le digo OK y me borro todos los comentarios. Digamos, no es una herramienta de refactoring muy útil. Vamos a ver qué es esto de los macros léxicos. Al menos se pueden llevar una cosa interesante de Erlang.
Definimos un macro open, que es paréntesis, abrir paréntesis a coma, y definimos un macro que se llama close, que es b, cerramos paréntesis, y definimos un macro op, que es a más b. Y después escribimos esto, que aunque no lo crean es Erlang, pero con macros de Erlang, que son muchísimo más potentes que los de Elixir. Entonces decimos open, close, y abajo decimos op por 2. Y acá viene uno de los problemas que tienen los macros de Erlang. Probablemente los de Elixir si son no higiénicos, que no lo sé si lo son, me pueden decir. Acá hacemos op por 2. ¿Qué queremos decir nosotros con op? A más b por 2. ¿A más b por 2 o a más b por 2? No le importa el macro de Erlang. Eso nos puede traer muchos problemas, o si resulta que ya la variable a fue declarada o hicimos algo con la variable a o b en el lugar donde se expande el macro, tenemos problemas, que esos son los macros no higiénicos que se llaman. Si corremos la tool F con la opción pp de pretty print y le damos foo1 puntual, la salida es esta. Podemos ver que a mi herramienta le importan bastante poco los macros, porque los macros fueron expandidos en una fase que yo no tuve que hacer nada, se hizo solo. Y ese es el código que emite. La única cosa particular que pueden llegar a ver es esto. No sé si saben que se puede hacer eso. El código este va a emitir exactamente el mismo bytecode que el código anterior, exactamente el mismo, no hay ningún cambio, ningún overhead ni nada. ¿Cuál es la siguiente fase? Normalmente, si queremos tener una representación semántica de un programa es un árbol de operaciones, empiezan los raíz, y la evaluación ideal es, vamos hasta las hojas del árbol, evaluamos las hojas, colapsamos un nivel, evaluamos las hojas hasta que llegamos a la raíz con un resultado final de la evaluación, sin tener en cuenta side effects como escribir el disco y cosas por el estilo. Y digamos, tenemos que traducir esta secuencia de tokens a un árbol al menos, un árbol que esté bastante cerca del programa original. Eso lo podemos hacer con el módulo de EPP, que se llama Erlang Preprocessor, que es el que expande los tokens y expande los includes y expande los macros, los records. Y lo hago más fácil acá para que sea menos código, pero le decimos parcel archivo foo1.al y le damos una lista de opciones sin ninguna opción en particular y nos da un árbol. El árbol se ve así. Es bastante fiel al programa. Dice en la línea 1 hay un atributo de tipo file, este lo agrega el preprocessor para nuestros errores, para que nos diga en la línea 4 del archivo foo1.al, porque si no nos dice en la línea 4, si no nos dice de dónde, se hace más complicado, o sea que lo agrega al árbol, porque ya no estamos más asociados a un archivo, esta estructura de datos los podemos generar en memoria, entonces le agregamos de dónde viene. El segundo es un atributo, módulo foo1, hay sports, hay una función, la función está en la línea 7, se llama f1, tiene aridad 2, o sea que recibe 2 argumentos, tiene una lista de cláusulas, tiene una sola cláusula en la línea 7, que tiene 2 argumentos, una variable a y una variable b, la lista vacía, acá, perdón los que están de aquel lado, es que no tiene guardas, o guards, no sé cómo se traduce, y llama a una función, y la otra función es más o menos lo mismo. Acá podemos ver algo interesante. No hace falta, ya no, los paréntesis no existen acá, porque la multiplicación está como el nodo derecho de la suma, o sea que el compilador de Erlang y el compilador de Elixir entienden de lo que es la precedencia. Si tenemos a más b por c, evalúo primero b por c y después el resultado más a, porque así entendemos los humanos que la matemática funciona, pero a las computadoras le podemos dar el orden de precedencia que queramos. Entonces, cambiando el orden de las ramas del árbol es como maneja la precedencia. Y acá podemos ver que la expansión del macro hace que multiplique b por 2 y después le sume a, así el resultado. ¿Y cómo haremos un pretty printer con esto? O sea, hicimos lo que se llama el tokenizador, el parsing, convertimos una secuencia de byte en una secuencia de token en un árbol de sintaxis abstracto, ese es el famoso AST o AST. Hay un módulo en Erlang que se llama prettypr format, y bueno, le tenemos que dar una estructura de datos que le guste, del syntax from list, y imprimimos y nos imprime el programa. Podemos ver que le agregó el atributo de la primera línea porque se lo había agregado él, insertó saltos de línea donde quiso y no conservó comentarios. Había un comentario ahí en el archivo.
Pero está bien, si estamos generando código, queremos ver algo, al menos funciona bastante bien. Nuestra tarea es hacer un pretty printer que conserve comentarios. ¿Cómo hacemos un pretty printer? Les estoy vendiendo este concepto de representaciones abstractas, representaciones concretas. Obviamente la respuesta es usemos una representación abstracta que mapee bien el problema de escribir un pretty printer. ¿Cuál es una representación abstracta que mapea bien a hacer una librería de este tipo? Una representación que nos permite hablar en estos términos. Esto está arriba de esto está al lado de esto, acá insertor salto, esto sigue a esto está indentado de esto otro. Pares, cuando tenemos una lista muy larga y tenemos el primer elemento en la primera línea y después una coma y el segundo elemento está indentado al mismo nivel que el primero, eso es par, digamos dos párrafos al mismo nivel. Sep es esto está separado de esta otra cosa por esto, digamos coma, por ejemplo, y esto es texto, o sea, pone esto ahí. Hablamos en estos términos, hacemos un árbol abstracto que describe cómo nos gustaría formatear este documento. Puede ser un documento de texto, puede ser un programa, puede ser una fórmula, puede ser lo que sea, y traducimos ese árbol de sintaxis abstracto a este árbol que habla en términos de documentos, y después hay una función que le decimos, ok, ese árbol que yo creé que describe un documento, y convertímelo a texto en una página que tiene, me estoy adelantando, ahí está, ahí hago un ejemplo, creo un documento que dice que el texto A sigue, el texto B sigue al texto A, o el texto A es seguido por el texto B, y me devuelve esa estructura de datos, que es interna a la librería, nos importa poco, pero para que se den una idea, y le decimos a la librería, ok, formateame esta estructura de datos en un documento que tiene máximo 80 caracteres de largo, y la línea más larga en caracteres no blancos tiene que ser de 56 caracteres, y bueno, acá es bastante fácil el formateo, pero podemos hacer eso para formatear JSON, para formatear GraphQL, para formatear Erlang o Elixir. Y todo esto lo pensó una persona muy inteligente que se llama John Hughes en un paper que se llama The Design of a Pretty Printer Library. La mayoría de las librerías usan esta idea, y en Erlang, en Elixir también hay una librería que se llama, ¿dónde está? Por ahí está, pretty.erl, la pueden usar en Elixir directamente y funciona así. Repasemos. Tenemos un documento, un archivo que es un programa en Erlang, hacemos la primera fase que lo convierte en una secuencia de bytes a una secuencia de tokens, pasamos por una fase que es específica de Erlang, que agarra esa secuencia de tokens y la expande en otra secuencia de tokens insertando los includes y los macros. Luego agarramos esa secuencia de tokens y la convertimos en un árbol que describe el programa en una estructura de árbol, pero bastante cerca del documento original. Luego traduzco yo, esta es la parte que escribí yo, traduzco ese árbol de sintaxis abstracto de Erlang a Elixir, o sea, un árbol que describe el mismo programa pero en Elixir, y luego traduzco ese árbol de un programa en Elixir a un árbol que describe un documento, que es un archivo que sería un programa de Elixir, y luego llamo a esa función y le digo formateame esto en 80, con máximo 80 caracteres, lo que sea, y me da un archivo, me da una string que lo guardo en un archivo que se llama foo1.x y tengo el pretty printer. ¿Y cómo es si queremos hacer una vez? Esto por suerte no lo tuve que escribir yo. Si queremos agarrar un programa, un archivo en Elixir y queremos emitir el Erlang equivalente, ahí este snippet lo pegan en EX en un proyecto y le traduce todo su código de Elixir a Erlang, y nos vemos en la próxima Codewing hablando todos en Erlang. Pueden migrar instantáneamente todo su código a Erlang si quieren. O pueden aprender qué features son las mismas, qué features de Elixir expanden a mucho código en Erlang, qué features expanden a lo mismo. No es muy lindo, pero básicamente extraemos del bytecode el abstract syntax tree y lo pasamos por el pretty printer y guardamos ese documento en un archivo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Elixir? Se estarán preguntando todavía. Porque Elixir usa todas las capas de abajo del compilador de Erlang. Sorpresa. Lo que hace Elixir es reimplementa el lexer, reimplementa el parser y traduce el árbol de sintaxis abstracto de Elixir a un equivalente en Erlang, o sea, hace lo inverso que hago yo, y de ahí más llama el compilador de Erlang. Por eso les decía que el código de Elixir de mi pretty printer compila el mismo bytecode que en Erlang, porque usan el mismo compilador. Lo único que cambia son las dos primeras fases, porque obviamente Elixir tiene otra sintaxis, así que su lexer y su parser son distintos. Pero lo que hace Elixir es
hacer 2 fases y una traducción hasta que tiene una representación que el compilador de Erlang conoce y además le dice off you go, seguí vos. ¿Cómo funciona el compilador de Erlang y de Elixir? Porque digamos las 2 primeras fases son específicas de Erlang, pero el resto son compartidas. Hacemos el Excel, que ya lo expliqué 25 veces. El preprocessor tiene 2 fases internas, el que se llama preprocessor, que maneja los includes y los macros, y uno que se llama exp, que expande los records. Espero que no tenga que saber que es un record en Erlang por mucho tiempo, pero es algo que existe. Los records en Erlang son sintácticos. La máquina virtual de Erlang no sabe que es un record, simplemente se traduce de una sintaxis a tuplas. Luego de eso tenemos el parser, que transforma la secuencia de tokens a un árbol de sintaxis abstracto, y acá empieza la parte que si le gustan los compiladores. Ahora pasamos a 3 representaciones distintas antes de emitir bytecode. La primera es Core Erlang. La cosa que le gusta a los compiladores, a los que escriben los compiladores y a las computadoras, es estructuras de datos simples y consistentes. Digamos que cada cosa se puede expresar de una forma determinada, verbose, que me dé toda la información que yo necesito para decidir algo que es bastante en contra de lo que nos gusta a nosotros los humanos, que es, nos gusta la flexibilidad, poder expresarnos, que quede más lindo el código, que tener un DCL y no escribir lo mismo 5 veces. Entonces lo que hace en cada fase de esta va expandiendo el código, agregándole más información, más contexto y simplificando la representación para que, digamos, para que sea más fácil escribir optimizaciones y cosas por el estilo. Entonces lo que hace el compilador es traduce este árbol de sintaxis abstracto que está bastante cerca del programa, o sea, bastante cerca del humano, y lo traduce a un lenguaje que se llama Core Erlang, que es parecido a Erlang, ya lo vamos a ver, pero es mucho más simple, o sea, tiene menos features que Erlang. Acá se hacen la mayoría de las pasadas de optimización. Luego se pasa a kernel Erlang, que es una representación parecida, más de bajo nivel, que creo que podría ser eliminada e integrada con Core Erlang, pero históricamente, o sea, esa representación tiene como 25 años, así que por eso debe seguir estando ahí. Interesantemente, esa representación es en la cual se traduce pattern matching a una secuencia infinita de ifs. O sea, la máquina virtual de Erlang no entiende pattern matching. Se traduce en esa fase a ifs con checks y se optimizan, ordena los checks para hacer la menor cantidad de chequeos y la menor cantidad de acceso a las variables. La última fase es una que se llama SSA, Static Single Assignment se llama. Es una representación que se usa en muchísimos compiladores. Hay 2 representaciones que usan casi todos los compiladores y usan todos los papers. Una es esa, Static Single Assignment, y otra es Continuation Passing Style. Hay muchos papers escritos respecto de eso, hay muchos libros y hay muchas optimizaciones que si uno tiene esa representación, la optimización es básicamente escribir lo que dice el paper y tenemos esa optimización. Esa representación se agregó en Erlang, en el compilador de Erlang en OTP 21, o sea, es nuevita, y le permite hacer optimizaciones extra que no sé si eran imposibles en las otras representaciones, pero era muy difícil y complicaba mucho el compilador, así que agregaron una representación extra. Eso se parece más a un grafo, y la característica principal de esa representación es que cada variable se asigna una sola vez. Y la última fase es emitir bytecode. Todo esto lo pueden usar, tienen un programa escrito en Erlang y dicen RC, que es el compilador de Erlang, y le pasan estos flags que son muy difíciles de encontrar, así que acá los tienen a todos. Si hacen man RC no están ahí, si uno va a la documentación del RC no están ahí, si uno va al código fuente del compilador sí están ahí. ¿Dónde estarían si no? Tu PP emite el resultado de la primera fase hasta preprocessing. Tu exp es cuando expande los macros. Tu core es hasta que la representación de Core Erlang. Tu kernel es kernel Erlang. DSSA, por consistencia en Erlang todo es consistente, no se llama igual, DSSA, es SSA. Y tu ASM es una representación fácil de leer para los humanos de lo que va a ser el bytecode, digamos, porque el bytecode es bytes, no es fácil de leer. Así se ve la representación en las fases PP y XP. La única diferencia entre que es que los macros se expandieron, y en ese ejemplo no tengo, los records se expandieron, y en esa representación no tengo records, así que no hay diferencia. Core Erlang se ve así. Todas las funciones tienen laridad, todos los átomos están cuoteados, las llamadas son con laridad y con apply, las variables tienen números. No es divertido de escribir, pero se puede leer bastante bien. O sea,
es todavía legible y mapeable a lo que es el programa que escribimos. Tiene este concepto de LED que es muy loco porque no se expone en capas superiores, pero Kernel Angular ya es... Esto es una representación textual de Kernel Erlang, que es una estructura de datos. Simplemente tienen como una especie de pretty printer para esa representación, para que los que están haciendo optimizaciones o debuggando el compilador puedan leer fácilmente qué código está en esa fase. Es más difícil de leer, pero todavía podemos mapear y saber esto es una función. Por ejemplo, ahí dice, acá estoy llamando a una built-in function, es una llamada remota al operador por que está dentro del módulo Erlang. Interesante, digamos, es simplemente una función, la multiplicación es simplemente una función. Esta es la representación textual de Static Single Assignment, que es la representación abstracta, es un grafo, pero obviamente es difícil ver grafos para los humanos, así que emiten una representación textual y ya se empieza a complicar a decir, sí veo más o menos lo que está haciendo. Hay tanta redundancia que le gusta a la computadora, pero que nosotros no, que tenemos que andar buscando en el medio de todo ese texto qué es lo que está haciendo. Y así es una representación legible por humanos del bytecode. Ya es la máquina virtual de Erlang es lo que se llama una máquina virtual de registros. Hay dos tipos de máquinas virtuales, de stack y de registros. La máquina virtual de registros más parecida a un CPU. Ahí tenemos una cantidad de registros en los que podemos poner cosas y leerlas. Las máquinas virtuales de stack, de pila, simplemente ponemos cosas en una pila, sacamos las cosas de la pila y volvemos a poner. La máquina virtual de Java, la de Python y creo que la de .NET son de pila. La de Erlang es de registros. Y acá podemos ver algo interesante. Si podemos seguir, esta es la función F1 que llama a la función F2 y acá hace 3 moves. Mueve el registro 1 al registro 2, el registro 0 al registro 1 y el registro 2 al registro 0. ¿Qué está haciendo ahí? Cambiando la posición del argumento A y el B en los registros. ¿Por qué? Porque F1 recibe A y B y F2 recibe B y A. Tip de optimización gratis. Por eso es muy bueno mantener el orden de los argumentos y cuando tenemos nuevos argumentos agregarlos al final, si una función llama a otra, porque la máquina virtual simplemente no tiene que hacer más nada que hacer un call, porque los argumentos ya están en esos registros. Si cambiamos el orden de los registros, el compilador tiene que hacer todo este shuffling de argumentos en los registros, porque los argumentos a las funciones se pasan en el registro, obviamente, a las funciones. En una máquina virtual de pilas se pasan en la pila. Y esta es la otra función, la F2, que llama a GCB multiplicación, F0, y dice en qué registro están los valores de la operación y en qué registro tiene que poner el resultado. Y no se preocupen, siguen conmigo. ¿Cuántas representaciones son muchas representaciones? Vieron que el compilador tiene como 7. ¿Cuántas son muchas? Hay un framework que se llama NanoPass Framework, que es un framework para escribir compiladores, lo cual la idea es que cada representación haga una sola cosa y sea muy chica y muy enfocada en una sola operación. Esto hace que tiene muchas representaciones intermedias, cada fase es muy chica. Por ejemplo, podemos tener una fase del compilador que tiene 5 líneas nomás. Y eso hace que el compilador sea más fácil de entender y mantener. Es muy útil para enseñar compiladores porque en cada clase implementamos una fase y al final del semestre tenemos un compilador. Normalmente lo que hacen es traducir Scheme a C y con C a binario, y en cada clase hacen una fase, pero también hay compiladores industriales que están implementados en esto. Y bueno, ChessScheme implementado en NanoPass, Nano Framework, tiene 58 fases, o sea 58 representaciones, y no es mucho más lento que un compilador de ChessScheme que tenga 8 o 10 fases. Simplemente hay un cierto overhead en la traducción de la fase, pero no es mucho más lento, digamos. Y es mucho más fácil de entender qué es lo que queremos. Esto de que les estuve hablando es, ¿cómo ando de tiempo? ¿Me quedan 10 minutos? Es la representación concreta. ¿De qué? ¿De qué es la representación concreta? Digamos, programar, traducir texto a algo que corre una computadora concreta es la representación concreta de qué es representación abstracta. ¿Alguna vez se lo preguntaron? Hay 4 representaciones abstractas de lo que llamaríamos compute, calcular creo que es la traducción.
La más conocida es Turing Machine, la definió Alan Turing en 1930. Es una representación, si bien es una representación abstracta de cómo se calcula, es muy mecánica. Básicamente la máquina de Turing tiene un cabezal, tiene una cinta infinita y el cabezal puede leer de la cinta o escribir en la cinta y hacer que la cinta se mueva a la izquierda o a la derecha. Básicamente es casi una máquina, pero hay una representación matemática de esa máquina. Alonzo Church en la misma década definió Lambda Calculus. En la mayoría del hardware que usamos hoy en día y la mayoría de los lenguajes imperativos usan el concepto de la máquina de Turing. Digamos, básicamente escriben y leen y escriben y leen. El cálculo lambda, Alonzo Church, es una representación mucho más matemática. La mayoría de los lenguajes funcionales se basan en esta representación, o sea que tenemos un desacople de impedancia entre la representación de los lenguajes funcionales y el hardware en el que corren. Funciones recursivas de Kurt Gödel, que yo sepa no hay ningún lenguaje o hardware que se base en esta representación. Y lógica combinacional, fíjense que los tres primeros se crearon en la misma década. Es muy loco eso, como que todos estaban pensando en eso, antes que existieran las computadoras, obviamente. No, de hecho no. Podemos decir que ¿cómo se llama? Ada Lovelace, la máquina, era una computadora, que era bastante parecida a la máquina de Turing. Y en los 50, Haskell Covey y Moses Schoenfinkel definieron la lógica combinatoria. Los lenguajes, como si conocen Forth, Factor, lenguajes raros, pero usan este concepto. WebAssembly usa este concepto. Tenemos esta representación abstracta, ¿cómo la corremos? Una representación concreta que la que usamos es la máquina de von Neumann, que es los chips Intel o los chips ARM en esto, y tiene problemas de seguridad porque el código y los datos van en la misma memoria y hay una CPU que obtiene el programa y los datos de la memoria, corre el programa sobre los datos y escribe los datos en la misma memoria. Esto hace que podamos hacer algo que se llama un JIT, Just in Time Compiler, que es básicamente observamos cómo se ejecuta el programa y escribimos un programa que es más eficiente, lo escribimos en memoria y saltamos a ese programa, pero un virus puede hacer exactamente lo mismo. Hay otra que no se usa mucho, que se llama Harvard Architecture, se usa en WebAssembly. Es difícil escribir JITs en esto porque la memoria de datos y de instrucciones están separadas, pero es más segura. ¿Y qué tenía que ver Ptolomeo en todo esto? Algunos se rieron cuando dije eso de que la Tierra no se movía, pero algunas veces preguntaron si nuestras representaciones abstractas o concretas, digamos, de cómo resolvemos problemas y cómo computamos o calculamos, si no son exactamente igual que el sistema ptolomeico. Digamos, puede haber representaciones concretas y representaciones abstractas que básicamente nos hacen muchísimo más simple resolver el problema. Vamos a ir muy rápidamente por algunas de ellas. Hay un libro que se llama Unconventional Programming Paradigms, que es muy caro, pero lo conseguí de descuento una vez y lo tengo. Sí, sale como 120 euros y estaba de descuento a 10 euros una vez. Y cada capítulo tiene un montón de papers describiendo otras formas de calcular. El primero es Chemical Computing, es qué pasa si modelamos el cálculo como las moléculas, como las reacciones químicas. Amorphous Computing es un montón de agentes distribuidos inspirados en la biología, es cómo funcionan las termitas, cómo funcionan las hormigas, cómo funcionan la selva, cómo funcionan, ¿cuál me falta? Las abejas. Autonomic Computing es parecido a Actor System, agentes. Generative Computing no me acuerdo. Hay un libro entero de Organic Computing que es parecido a Biocomputing, el otro. Hay gente haciendo cosas interesantes como Robert Space Computing, que es parecido a Autonomous Computing y Amorphous Computing del otro. Básicamente repiensa todo el stack desde el hardware hasta el software para hacer sistemas que sean primero robustos y escalables infinitamente. Hay un lenguaje nuevo que se llama Unison que sigue una idea que Joe Armstrong posteó en la mailing list de Erlang hace 9 años, que es ¿por qué no separamos el concepto de nombres que le interesan a los humanos y archivos de cómo el código es almacenado y procesado por un lenguaje? Es un lenguaje de programación distribuida influenciado por Haskell, Erlang y Frank. Es content addressed, inmutable. Esto es, una vez que escribimos una función, esa función no cambia nunca más. Eso significa que lo podemos distribuir y cachear infinitamente. No la tenemos que reevaluar, no tenemos que chequear los tipos de nuevo, si la función es pura no tenemos que correr los tests de nuevo.
Es append-only, solamente agregamos nuevas definiciones y cambios a la función, pero un cambio de una función es simplemente una nueva versión que tiene un identificador distinto, porque el identificador de una función es un hash del árbol de sintaxis abstracto. No hay builds, simplemente vamos compilando lo que vamos agregando, no hay conflicto de dependencia, como cada función tiene un identificador único, global y universal, no hay librerías ni siquiera, simplemente alguien dice llama a la función con este identificador y yo pregunto ¿alguien lo tiene? Obtengo el valor, la definición y lo corro. Renombrar algo es trivial porque los nombres no están en el programa, hay un mapeo de identificadores a nombres. Si a vos te gusta camel case y a mí me gusta otra forma, simplemente yo digo en mi computadora que estos identificadores se mapean a los nombres que me interesan. Deployless, simplemente vamos subiendo el código que cambia y on demand el runtime puede ir pidiendo las funciones que no tiene. Podemos cachar los tests si la función es pura, porque si corre una vez y pasó, no va a cambiar nunca. No hay que reevaluar el type checking, toda la compilación es incremental. ¿Y qué pasa? Hay otra forma de calcular. ¿Conocen el juego de la vida, Game of Life? Es una definición de unos autómatas celulares muy simples que son Turing Complete. Así que lo que uno puede hacer es implementar la máquina de Turing en el juego de la vida. Y si uno implementa la máquina de Turing en el juego de la vida, como ambos son Turing Complete, podremos correr Erlang en el juego de la vida. Eso es una máquina de Turing implementada en el juego de la vida. Y esa es una definición del juego de la vida en APL, es el lenguaje que les dije. Para programar en APL hay que tener un teclado especial porque eso es un programa que define el juego de la vida. Ahí está la explicación, si la quieren ver. Y gracias. Tienen 3 minutos para preguntar. Sí. ¿Preguntas? Voy a estar hasta que me echen.